¿Heredar o donar? ¿Qué conviene más en términos fiscales en México? Este es un tema que puede ayudarte y que tiene un gran depende. Acompáñame y te cuento lo que sabemos al respecto, pero por favor, antes dale me gusta a nuestro video o dale seguir a nuestra red social. Nos ayuda a llegar a más personas. El tiempo pasa y es importante proteger tu patrimonio. En palabras de Franco Modigliani, Premio Nobel de Economía en 1985, él decía que la herencia es un error de cálculo, refiriéndose a que uno debe disfrutar todo lo que genera antes de partir de este mundo terrenal. Sin embargo, si no es tu caso y durante tu vida laboral has construido un patrimonio, es importante que conozcas lo que implica dejar o recibir una herencia. A continuación te hablaré de una alternativa a la herencia, la donación. ¿Qué conviene más? ¿Qué carga tributaria implica estas opciones? ¿Cuál es la mejor opción para ceder tu legado a tus descendientes o a quien tú designes? Pero empecemos por los impuestos que se pagan al heredar. Según el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su fracción 22, no se causa el impuesto sobre la renta en los ingresos que las personas reciben por medio de una herencia o un legado. Cuando hablamos de herencia, nos referimos al acto que sucede después de la muerte de una persona, es decir, hasta que se traspasan los bienes al o las personas herederas mediante un juicio sucesorio o mediante un proceso ante un notario público. En ninguno de estos casos se causa ISR para quien recibe la herencia o el legado, a excepción de lo que marca el artículo 161 de la misma Ley del Impuesto sobre la Renta. Te cuento que los no residentes para efectos fiscales en México, de conformidad con el mismo artículo 161 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pueden llegar a ser afectados por el pago de una tasa del ISR del 25%, ya que este artículo habla de algunos supuestos en los cuales los no residentes para efectos fiscales, seas o no seas mexicano, tienen que pagar el impuesto. Te pongo un ejemplo. Está el caso de Teresa y Javier. Tienen 2 hijos y su hija menor se va a trabajar a España. A pesar de haber nacido en México, su única fuente de ingresos es el empleo, por lo que ya no es residente fiscal en México. Al morir su papá, le hereda parte de las acciones de la empresa, las cuales se verán afectadas por el pago del 25% del valor como impuesto sobre la renta. Pero veamos los requisitos fiscales para los herederos. Si estás por recibir una herencia o legado, deberás cumplir ciertos requisitos para asegurar que estos estén exentos de impuestos. Los herederos deben estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, RFC, si el monto de la herencia supera los 600,000 pesos. Además, deben presentar en su declaración anual el monto total recibido como dato informativo para que los bienes queden exentos de impuestos, cumpliendo así con las formalidades establecidas por esta ley. Esta información debe presentarse en valor numérico, es decir, si recibes un inmueble, deberás declarar su valor económico. Ahora, veamos la donación como alternativa a la herencia y qué impuestos se pagan al donar tu patrimonio. Por su similitud con las herencias, muchos consideran la donación una opción similar. Sin embargo, fiscalmente son términos muy diferentes. Te hablaré de lo que dice el artículo 93 de la misma Ley del Impuesto sobre la Renta, pero en su fracción 23. Los donativos, al igual que las herencias, no generan ISR siempre y cuando sean donativos efectuados entre cónyuges o ascendientes en línea recta de padres a hijos, abuelos, etc., con la limitación que los donativos recibidos de descendientes a ascendientes no podrán ser enajenados o donados a otro descendiente en línea recta. Es decir, un hijo le da dinero a su mamá no le puede dar dinero a una hija diferente. Y segundo, que el valor de lo donado no exceda de los 3 salarios mínimos elevados al año. Para 2024, este es un monto de 272,545.50 pesos. ¿Y cuáles son los requisitos para realizar una donación? Para que una donación sea válida, tanto el donante, quien da, como el donatario, quien recibe, no deben estar incapacitados. La donación debe ser aceptada por el donatario, de lo contrario, el cambio de propietario no será efectivo. Los bienes muebles pueden donarse de manera escrita o verbal, pero los inmuebles deben donarse mediante escritura pública. No pueden donarse bienes futuros, solo aquellos que sean ya de propiedad. Es importante formalizar la donación mediante un contrato. Además, para que la donación de bienes muebles, inmuebles o monetarios esté exenta, solo puede realizarse, como dijimos, entre cónyuges, ascendientes o descendientes y limitación de grado. Fuera de este círculo siempre será causal del impuesto sobre la renta. Te cuento las ventajas de la donación y de la herencia. Una diferencia clave entre la donación y la herencia radica en el momento de la transferencia. En la herencia, la transferencia es efectiva hasta el fallecimiento del titular y es revocable antes de su muerte. Es decir, el testador puede cambiar de opinión respecto de sus herederos y sigue
sigue disponiendo de sus bienes en vida. En cambio, en la donación, la transferencia de bienes es inmediata, reduciendo riesgos de oposición a la transmisión de los bienes. El donante puede establecer condiciones o reservarse algún derecho sobre el bien donado. Recordemos que en el Código Civil Federal, en su artículo 1635, se establece que la concubina y el concubinario tienen derechos a heredarse recíprocamente bajo las mismas disposiciones aplicables a la sucesión del cónyuge, siempre y cuando hayan vivido juntos como esposos por al menos 5 años antes de la muerte, o si tuvieron hijos en común, siempre que ambos hayan permanecido solteros durante el concubinato. Si al fallecer el autor de la herencia sobreviven varias concubinas o varios concubinarios, en las condiciones mencionadas ninguno heredará. Entonces, ¿qué alternativa es la mejor? ¿Es mejor realizar una donación en vida o dejar una herencia? Aquí cabe un gran depende. No hay una respuesta única, ya que dependerá de cada situación. Aunque la herencia es una opción común y es la menos costosa, no siempre es la más conveniente. En cambio, la donación puede resultar onerosa, pero tiene efectos inmediatos y en algunos casos es gratuita. Es importante buscar asesoría para tomar una decisión que se ajuste a tus necesidades. Es todo por hoy. Yo soy Quetzal López. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo utilizando WhatsApp o Telegram. Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn como @FiatLegal y @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria.